Empezar. Déjenme. Ahí está. Ok, entonces el día de hoy, como quedamos, vamos a hablar sobre aneurismas de la arteria cerebral media. Hoy la presentación la van a hacer el doctor Marcos Sangrador, Jorge Aragón y Rodrigo Uribe. Entonces, si quieren, yo les voy pasando las presentaciones y ustedes me van diciendo, pero yo creo que ya empezamos de una vez. Listo, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Listo? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. El objetivo de esta plática es hacer un breve repaso neuroanatómico, los aspectos esenciales de la arteria cerebral media, y a partir de esto vamos a poder progresar a la parte de mis compañeros, donde vamos a ver un poquito más respecto a los aneurismas en relación a la arteria cerebral media. ¿Usted tiene el control, Doc? Gracias. Bueno, hay que partir desde la porción de que la arteria cerebral media es una de las dos ramas distales de la carótida interna, siendo ellas la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La rama de mayor longitud y de mayor diámetro de la carótida interna propiamente es la cerebral media. En promedio tiene 3.9 milímetros de su diámetro y está compuesta por 4 segmentos que son bien conocidos como del M1 a M4, o bien por su relación a lo largo de su trayecto, se conocen como el segmento esfenoidal, el insular, el opercular y el cortical propiamente. Aquí quiero ver si me pueden apoyar a participación en relación con la imagen previa, algún R1 de neurocirugía que nos apoye a ubicar dónde se encuentra cada uno de estos segmentos, por favor. Germán, por favor. Hola, buenas noches. Sí, bueno, no sé cómo hacer para señalar, pero bueno, en relación más medial, el primer recuadro que apunta correspondería al segmento M1, básicamente parte de la bifurcación de la carótida interna, dos ramas principales. Posteriormente correspondería al segmento insular, donde pasa de ser un tronco posterior, que es el cuadrito que está un poquito más lateral y superior. Vemos sus dos ramas, divisiones principales, su división superior y su división inferior. Luego, el recuadro que se encuentra más superior correspondería al segmento M3, por la porción opercular. Y los últimos dos recuadros más laterales corresponderían ambos al segmento cortical o M4. Excelente, Germán. Sí, el objetivo aquí de no poner ninguna forma de que pudieras mencionar cada una de las porciones o de las flechas es precisamente el hacer el ejercicio de describir que el M1 propiamente tiene su origen, tiene su origen desde el inicio de la cerebral media y termina posterior a la bifurcación como tal, que aquí se alcanza a ver un poco. Vamos a ver un video donde se puede apreciar mejor. También a partir de ahí es que podemos darle inicio a segmento M2, al segmento insular, que recorre toda la porción de la ínsula, ahí lo podemos identificar, y una vez que llega al surco circular de la ínsula, es cuando empieza el segmento M3, que es el opercular. Mismo segmento opercular va a terminar en la superficie de la fisura silviana, y es donde va a hacer un giro de 180 grados, y ahí es cuando ya comenzamos con la porción del segmento cortical, que está compuesto meramente por las arterias corticales, que también vamos a ver más adelante. Entonces,
ya en esta imagen podemos ver, en la porción superior izquierda podemos ver el texto en donde más o menos se describe el inicio y el final de cada una de los segmentos. Y en esta imagen en color azul podemos ver la porción del segmento esfenoidal. Podemos también identificar que el segmento esfenoidal tiene característicamente una serie de ramas que son las lenticuloestriadas. Estas arterias perforantes del segmento M1 son de gran importancia, puesto que son las que se encargan de irrigar la porción de la sustancia inominada, también la gran mayoría del putamen, el segmento lateral del globo pálido. También se van a encargar de irrigar el cuerpo y la cabeza del núcleo caudado, una porción superior de la cápsula interna propiamente, y también se van a encargar de la porción lateral de la comisura anterior. Posteriormente vamos a iniciar con el segmento insular, y el segmento insular es posterior a la bifurcación, en donde vamos a tener generalmente una bifurcación, es decir, un tronco superior, un tronco inferior, o bien podemos tener una trifurcación o incluso múltiples troncos. A partir de eso se van a considerar las variantes anatómicas, y a lo largo del valle silviano es que vamos a lograr el segmento opercular, que es en donde se da el giro de 180 grados que mencionábamos, y a partir de ahí es donde ya nos vamos a la porción cortical, como lo vimos en el estudio de imagen. En esta imagen del libro de Roton, podemos ver en la porción, en el hemisferio que tenemos en nuestra mano derecha, el hemisferio izquierdo, cómo se da inicio, a partir de la carótida interna, se da inicio la porción esfenoidal, el segmento esfenoidal de la cerebral media. Podemos alcanzar a ver cómo después de la bifurcación está el tronco superior, tronco inferior, y por el tipo de disección, si nos vamos a nuestra mano izquierda, el lado derecho del encéfalo, podemos ahí ver con mayor claridad cómo se hace la transición del segmento M2 hacia el segmento opercular propiamente, y cómo las ramas emergen en la porción inferior y las porciones superiores para eventualmente desarrollarse hacia el segmento 4, que son las arterias corticales que forman parte de las áreas corticales propiamente. Y en la siguiente diapositiva tenemos otras imágenes del Roton, en donde la imagen superior a la izquierda nos va a mostrar la disección, nos permite ver todo el valle silviano, en donde el inicio de M2 genera una vuelta, hace una vuelta posterior que recorre toda la ínsula a lo largo de la isla de Rail, y a lo largo de ella es importante considerar esta parte porque siempre existe bueno, no siempre, muchas veces existe una dominancia en los troncos. Si es una bifurcación, una gran mayoría de las veces puede ser una dominancia del tronco superior, o la irrigación puede tener una dominancia hacia el tronco inferior. En algunas ocasiones llegamos a tener una equidad como tal, en donde la dominancia no existe y es el 50 y 50, ¿no? Pero podemos ver eso a través de la cantidad de ramas que emergen, tanto del tronco superior como del inferior, y podemos ver en las demás imágenes como a lo largo de sobre todo en la imagen número F, donde está señalando las flechas, cómo se hacen estos giros en 180 grados, en donde se da inicio a M3. Y si nos vamos a la otra imagen, algún R1 de neurocirugía o R2 que nos quiera ayudar ahora a nombrar cada uno de los segmentos con el nombre neuroanatómico propiamente. Karen, por favor. Hola. En los primeros cuadros tendríamos el segmento M1, que sería el esfenoidal.
Es que no sé cómo señalarlos. Vete de arriba hacia abajo, porfa. Ujú. Ok. Eh, bueno, de los del más medial, bueno, pues tendríamos el segmento esfenoidal y que serían los primeros. Después de la bifurcación tendríamos el insular. Mm, y bueno, cuando hacen el giro que Rodrigo estaba mencionando, pues sería el segmento, el tercero, que eh, sería el opercular, y finalmente pues el cortical. Vale, gracias. Sí, el Rodri, porfa. Muchas gracias, Karen, excelente. Bien, y un punto que es bien importante que podamos asociar correlacionar con la clínica, si bien muchas veces en esta parte los neurólogos manejan más como la neuroanatomía clínica por síndromes, es importante también que nosotros, aunque no es una referencia neuroquirúrgica o anatomía quirúrgica propiamente, sí es importante poder distinguir los diferentes síndromes de la arteria cerebral media por las ramas que pueden verse afectadas o los troncos que pueden verse afectados dentro de la cerebral media propiamente. Entonces, si tienen la aplicación de Paul, del doctor Moreno, pueden tomarle una foto a ese QR para a continuación hacer un ejercicio con casos. Tenemos un paciente de 58 años de edad que el paciente de pronto presenta una debilidad de cara y brazo del lado derecho y tiene, y bueno, en la imagen podemos identificar que tiene un compromiso de la cápsula interna con parálisis de la pierna contralateral. En este caso, ¿cuál sería el segmento que estaría afectado, considerando todo lo que hemos más o menos revisado de la neuroanatomía de la cerebral media? Me parece que no carga las respuestas, Rodrigo. Creo que no, ¿ah? Está Si por ahí, no, Doc. continuamos entonces. Ahorita la reviso. Sí, Ok. sigan. Bueno, alguien que quiera participar y comentarnos cuál cree que es el segmento que podría estar afectado. Pues tendría que ser, bueno, hola, buenas tardes. Tendría que ser M1 considerando que de ahí emergen las lentículas estriadas, ¿no? Que van a darle irrigación a la cápsula, creo, pues por la clínica que tiene, que presentan en el cuadro, en la viñeta. Ok, muy bien, vientos, Alex. Y bueno, tenemos ahí otros casos, pero creo que podemos resumir esa parte por cuestión de tiempo con esta imagen que es bastante útil para identificar, de acuerdo a la oclusión de cada uno de los segmentos de la cerebral media, cuáles son las ramas perforantes y por ende las ramas corticales que podríamos tener afectadas por su compromiso de la irrigación distal. Entonces, ese ejemplo que bien menciona Alex podría ser una oclusión a nivel de M1, en donde tendríamos también alteradas unas de las lenticuloestriadas. Si tuviéramos uno si es una bifurcación y tenemos ya sea el tronco inferior o el tronco superior afectado, pues entonces también vamos a tener una diferencia en el síndrome clínico del paciente, donde podemos tener una mayor afección temporoparietal, mayor afección frontotemporal, de acuerdo a cuál sea no nada más el segmento, sino el tronco y también la dominancia. Esa es la importancia de la dominancia que se puede distinguir en muchos de los estudios de imagen, como por ejemplo en una angiografía. Y bueno, aquí, aquí ya para terminar la parte de neuroanatómica,
En el segmento 4, en el segmento 4, el segmento cortical dentro de la cerebral media, es importante considerar, esta imagen nos va a ayudar mucho, es una pregunta clásica que se hace en los pases de visita, ¿cuáles son las ramas de la cerebral media? Si bien tiene muchas ramas desde M1, iniciando por las lenticuloestriadas, y que si tenemos la lenticuloestriada mediales, las laterales, etcétera, las ramas puntuales que tienen una relación directa con las porciones corticales del encéfalo son las siguientes. Y un secreto para poder distinguirlas es siempre iniciar desde la órbito frontal, que es la rama que podemos ver en el polo frontal en rosa. Y a lo largo de esa, lo más fácil es irnos distribuyendo como si estuviéramos viendo un reloj, como unas manecillas de reloj. Y este es el ejemplo. Este es del libro de Harringer, de terapia endovascular, en donde iniciamos con el número 9, las manecillas, y esa sería la rama orbitofrontal. Y posteriormente tenemos la de las 10, que es prefrontal, la de las 11, precentral. A nivel de las 12 horas tenemos la central. Y si nos seguimos recorriendo a nivel de las 3 horas, tenemos la rama angular, que como tal es una de las ramas más largas consideradas a nivel de la corteza parietal. Posteriormente tenemos la temporooccipital, que es la rama más larga de todas las del segmento 4. Muy importante considerarla en casos de consideración en casos de bypass, disculpa. Y a las 6 horas tenemos la temporal media, y así nos podemos ir aprendiendo cada una de las ramas para que en el momento en el que tengamos nosotros una imagen de la anatomía vascular de M4 de la cerebral media, podamos distinguir de acuerdo a las manecillas del reloj, si nos ubicamos con las 9, con las 12, con las 3 y con las 6, ya las demás las podemos sacar un poco por añadidura, ¿no? Y entonces este es el ejemplo. Si se fijan, no vamos a comenzar desde la hora 1, vamos a comenzar nuevamente desde las 9 de las 9 horas, donde tenemos la órbita frontal, y posteriormente nos vamos a ir dando la vuelta como las manecillas de reloj. Puntos importantes a mencionar, como tal, pues generalmente las arterias, las ramas que van en la porción frontal y temporal, sobre todo el polo temporal, son ramas que tienen mayor ramificación y menor longitud, a diferencia de las ramas que se van hacia la porción parietotemporal o incluso emergen hacia parietooccipital, como es el caso de la temporal posterior y la temporooccipital, así como la angular, que son las ramas en longitud más largas y menos ramificadas en sus porciones distales. Y no sé si hay alguien de terapia endovascular, Juanjo, Mayolo, que quieran añadir algo con su experiencia con relación a esta imagen de angiografía. Hola, sí, buenas noches. Para comentar, pues lo que podemos observar aquí desde la carótida interna, la rama que se ve más hacia anterior, es decir, hacia la parte izquierda de su pantalla e inferior, que es la arteria oftálmica. De ahí subimos hacia las ramas posteriormente que se pueden apreciar en esta visión lateral de la angiografía. Una rama órbito frontal, como lo habías comentado, y posteriormente la que se ve más gruesa, que hace varias ondulaciones, que va de abajo hacia arriba y posteriormente se inclina, bueno, hace una curvatura hacia atrás. Esta sería la cerebral anterior. No sé si la alcancen a observar bien. No tengo la flecha aquí para señalar. Más sin embargo, pues bueno, lo que sí se puede señalar aquí, una de las ramas que se va inclinada hacia atrás, hacia la parte más posterior y superior, y más recta, vaya, se podría mencionar que es la arteria angular. Y de ahí podemos partir. La anterior a esa, pues sería la arteria parietal posterior, la arteria parietal anterior, la central, la prefrontal, etcétera. Y por debajo de esa angular estaría la parietooccipital, temporooccipital y todas las ramas que, bueno, ya habías comentado anteriormente. Aquí
es un poquito complejo por la parte que no puedo señalar, pero bueno. Excelente, muchas gracias, Mayolo. Y bueno, esta es una, pues no es una angiografía, más bien es como una disección de las ramas de la cerebral media, en donde podemos, a través de las iniciales, hacer el repaso, o sea, como para que se haga el estudio de cuáles son las ramas, las 12 ramas corticales y su relación con las otras ramas de la carótida interna propiamente. Y bueno, por parte del repaso neuroanatómico de la cerebral media es todo. Los dejo con el doctor Jorge Aragón para... bueno, nada más ahí el comentario de las bifurcación, de las ramas, que puede ser la bifurcación en equidad de los troncos superior e inferior, o bien puede haber una dominancia en el tronco inferior o una dominancia en el tronco superior, trifurcaciones o incluso troncos múltiples. Todo esto en el momento de hacer un estudio angiográfico hay que tomarlo en cuenta en el caso también de que se tenga que hacer algún tipo de procedimiento, llámese un bypass, llámese algún clipaje de neurisma o incluso en la clínica de alguna trombosis o un EBC isquémico. Todo esto influye bastante en cuál puede ser la clínica y cuáles son las partes que pueden afectarse o bien que se pueden recuperar de acuerdo a la dominancia. Y esta es la última imagen, donde ya se aterriza propiamente los troncos de acuerdo a las porciones del encéfalo a nivel cortical. Los dejo con el doctor Fernando Aragón. Muy bien, por cuestión de tiempo voy a irme un poquito rápido, pero solo como un breve histórico sobre las clasificaciones que ya tienen bastante tiempo de existencia. Las más utilizadas y populares, empezando por la de Hundiges, que fue escrita originalmente en 1968. Estas imágenes son tablas del artículo original, donde por primera vez describen este estadio clínico de las hemorragias subaracnoideas secundarias a rupturas aneurismáticas. Y se les otorgó también pues, un porcentaje de mortalidad que fue el objetivo principal de esta investigación. Es importante notar que en este artículo original se añadía un punto, algo que he visto que se utiliza poco en la práctica diaria, pero se añadió un punto superior cuando el paciente tenía alguna enfermedad crónica, como por ejemplo la hipertensión o diabetes. La que sigue. Esta revisión hecha en 1974 por parte del mismo grupo de investigación añadía también una clasificación o un rubro más que es el 0, donde se encontraba un aneurisma incidental en los estudios, y un grado 1A, donde no se encontraba donde se encontraba un déficit neurológico, pero no signos meningios. El resto de la clasificación permanecía de las mismas características. ¿La que sigue? Y bueno, otras de las clasificaciones que más utilizamos son las de Fisher, que esta es una escala tomográfica que trata de predecir el riesgo de vasospasmo de los pacientes. La original tuvo la minucia de que los grados 3 y 4 no eran proporcionales en sus porcentajes de vasospasmo al número del grado, es decir, que el grado 3 te confería un mayor riesgo a presentar vasospasmo que el grado 4, por lo que se creó la diapositiva que sigue, por lo que se creó la escala modificada, donde se tenían unos datos o unos porcentajes mucho más congruentes para establecer un grado que tuviera una relación directamente proporcional con el riesgo de vasospasmo de que esto se presentara, ¿no? Y para más detalles, pues, hay que ver la gráfica para ver de qué se trata, pero prácticamente la diferencia es la presencia de hemorragia intraventricular no la convierte automáticamente en un grado 4, sino se le da mayor importancia al espesor del coágulo. ¿La que sigue? Y bien, ¿le puedes dar otro clic más, por favor? Los aneurismas de arteria cerebral media, en las series epidemiológicas más grandes de los aneurismas de esta estirpe, existe un poquito de heterogeneidad en los datos epidemiológicos, habiendo series que reportan los aneurismas de cerebral media como el primer lugar en incidencia. Esto sucede en las series finlandesas y en el resto de las series mundiales, tanto las americanas como las europeas y asiáticas,
la incidencia de estos aneurismas ocupa un tercer lugar. Esto en cuanto o respecto a la localización de los aneurismas intracraneales en general. Es importante también decir que los mismos factores de riesgos aplican para la formación de estos aneurismas que para el resto de los aneurismas intracraneales que no son atribuibles a enfermedades genéticas. ¿La que sigue? Y bueno, a ver si funciona un poquito la pregunta para que contesten el sitio más frecuente de localización de aneurismas. Parece que no está funcionando. Voy a dejar de compartir y comparten ustedes, Jorge. Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. doctor. Listo. ¿Ya se ve ahí? Sí se ve, Marcos. Vale. Dale. Ok, muy bien. En esta diapositiva quise incluir un poco de las primeras series reportadas en el libro original de Yashar Hill en el tomo 2, donde incluye una serie de 184 pacientes, la que sigue, estos de aneurismas de arteria cerebral media en múltiples localizaciones. Y se observa que la localización más prevalente es en la bifurcación. Esto se observa en todas las series que vamos a mencionar y en prácticamente todas las series reportadas. Siendo las otras localizaciones como lentícula estriada la segunda más frecuente, los de la bifurcación con la temporal anterior y la segunda bifurcación en el tercer y cuarto lugar, y los aneurismas distales o micóticos los menos frecuentes. ¿Sigue? Y bueno, esta otra pregunta, puedes dar la que sigue muy bien. Ya hablando en sí de los factores de riesgo que predisponen para una ruptura aneurismática, en específico de los aneurismas de arteria cerebral media, encontramos una serie asiática donde se tuvieron 169 pacientes, de los cuales 67 aneurismas fueron rotos y 102 no. Todos ellos, esto es importante para el análisis, fueron en la bifurcación de la arteria cerebral media y se tuvieron 22 variables a analizar, de las cuales la mayoría se obtienen de un estudio de angiotomografía. La que sigue, 2 veces. Otra vez. Y bueno, esto es una tabla con los datos duros, donde observamos que en la columna de los aneurismas no rotos, aquellos pacientes que tuvieron aterosclerosis cerebral, prácticamente el 50% de estos no rotos son una mayoría con mucho contraste respecto a los rotos, que fueron nada más 2 pacientes, es decir, en un 3%, lo cual, solo haciendo un análisis así muy precario, se podría pensar en que esto es un factor protector, ¿no? Para una ruptura aneurismática. La que sigue. Otro de los factores protectores que se observaron también es la presencia de enfermedad arterial coronaria. La razón por la que se atribuye que estos dos enfermedades crónicas sean factores protectores para la ruptura aneurismática es que tanto la aterosclerosis cerebral como la enfermedad coronaria les otorgan cierta resiliencia a los vasos sanguíneos cerebrales que les permite tener una mayor resistencia o incluso en el caso de la aterosclerosis una mayor dureza, a las paredes arteriales o a las paredes del domo aneurismático, lo cual les confiere una protección a la ruptura. La que sigue. Bueno, aquí en estos también un poco más de datos duros. Ahorita vamos a hablar ya de los riesgos relativos, pero en esta tabla se observa también cómo de los porcentajes de los aneurismas rotos, si quieres dar la que sigue, de los factores más importantes fueron el radio de aspecto, que es un factor o una división que se utiliza entre la anchura y la altura, es decir, de la distancia cuello-domo y de la anchura del aneurisma. Y cómo esto fue el odds ratio, la que sigue.
que mayor valor tuvo para ser predisponente en esta serie para una ruptura aneurismática. En segundo lugar tenemos la forma irregular, que tuvo un odds ratio de 2.69, y bueno, vemos como los odds ratios menores de 1 son la arteriosclerosis y la enfermedad arterial coronaria. Esto es congruente con el factor de regresión parcial o el coeficiente de regresión parcial, lo cual nos aísla, digamos, estas variables y su influencia sobre la variable dependiente, o sea, la ruptura aneurismática. ¿La que sigue? 2 veces. La que sigue. Y bueno, en este análisis que se realiza sobre estas dos medidas individuales, la relación de aspecto y el diámetro promedio, donde el punto de corte que se estableció para obtener una sensibilidad de la mayor posible, una exactitud, perdón, mayor posible, es decir, un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, fue un punto de corte de 0.96, la relación de aspecto. Esto no tiene ningún valor ya que es una división de dos mediciones. Y el diámetro medio es de 2.43 milímetros. Una serie europea también que habla sobre las aneurismas cerebral media, pero ahora ya hace una comparación entre los diferentes sitios, es la finlandesa, donde tuvieron 139 aneurismas, de los cuales 69% fueron no rotos y 31% rotos. En estos también se realizó un análisis por medio de angiotomografías. ¿La que sigue? En los datos duros observamos las características demográficas de los pacientes, los sitios o los lados donde se rompían más frecuentemente, que en esta serie fueron los de la arteria cerebral media derecha. ¿La que sigue? Una más, perdón. Bueno, esta es una pregunta muy importante que también es frecuente sobre el tamaño de aneurismas que tienen un mayor riesgo de ruptura, donde vemos que en esta serie de 1300 aneurismas, los aneurismas que tienen un mayor riesgo de ruptura, estos son los datos duros, son los que tienen un tamaño mediano, que son de 7 a 14 milímetros, y en segundo lugar los que son grandes, de 15 a 24 milímetros. Es curioso ver también cómo los gigantes que son mayores de 25 milímetros tienen un riesgo o un porcentaje de ruptura menor. ¿La que sigue? Vale. Y bueno, ya haciendo el análisis sobre riesgos relativos, perdón, o odds ratio, vemos también que coinciden en la relación de aspecto como uno de los más importantes, con un OR de 3.3 y un factor que le llaman de anchura-altura, que también tiene una relación directa, vaya, con el valor de relación de aspecto, como los dos que mayor conferían un riesgo para la ruptura de estos aneurismas. Analizando de otra perspectiva, los datos solos como la medición del domo y del tamaño del cuello tuvieron realmente un odds ratio bajo en esta serie para poder predecir la ruptura. Y además también en la orientación que tuvieran estos aneurismas en cuanto al plano coronal y el plano axial, sí está bien la que sigue, no se observó un riesgo importante o una diferencia importante entre estas proyecciones, con ORs muy bajos todos ellos. Digamos, el OR más alto de toda esta serie fue la irregularidad del domo, donde se observó un OR de 8.39, es decir, que tenía una importante factor de predisposición para ruptura, que es lo que normalmente vemos en los estudios contrastados, tanto en la angiotomografía como en las angiografías, donde cambia la morfología o se encuentran morfologías de domo muy irregulares. Digamos, estos aneurismas son los que mayor riesgo tienen de ruptura. ¿Sí? Por último, una pequeña serie de aneurismas bilaterales donde se hace un análisis estadístico modesto. Es importante denotar que en esta serie el 100% de las aneurismas fueron rotos. Es decir, solo uno de los dos aneurismas que se encontraron estaba roto y el otro fue un hallazgo incidental. Y nuevamente se utiliza una angiotomografía para el análisis de estos pacientes. La que sigue. En cuanto a los valores demográficos, nuevamente, bueno, en esta serie, en contraste a las demás, tenemos que los aneurismas o el sitio de ruptura más frecuente fue el lado izquierdo,
Y en este diagrama que ponemos del lado derecho de la pantalla se observan las mediciones que se realizaron sobre los aneurismas. Entre ellas el ángulo también del flujo o el vector en el que entraba, digamos, el flujo sanguíneo hacia el domo aneurismático. La que sigue. Y bueno, los valores que tuvieron un valor de P menor, es decir, los que tuvieron menos probabilidades de ser hallazgos fortuitos en esta investigación fueron las mediciones del domo, del cuello y de la anchura del domo. Siendo la medición del domo el que más uso o más utilidad se le encuentra sobre la predicción de ruptura, teniendo nuevamente el valor de 7 milímetros como punto de corte para predecir un mayor riesgo para ruptura. Esto es congruente con la serie finlandesa y también otras series analizadas. El resto de los valores tuvieron menos utilidad, pero vemos también que a mayor tamaño de cuello, el punto de corte era de 0.24 y la anchura también de 0.24 fueron también factores predictores para la ruptura aneurismática. El resto de las mediciones no se le encontró o no tuvieron una P lo suficientemente baja. Pero pues es curioso encontrar una serie de aneurismas de cerebral media bilaterales. La que sigue. Bueno, vamos ahora a continuar hablando un poco de tratamiento. Perdón. Primero voy a tocar algunos artículos que nos hablan de este eterno debate de que si es mejor la terapia endovascular, que si es menor el manejo microquirúrgico. Lo personal yo creo que es una respuesta que nunca vamos a obtener de forma concreta, sino que se va a tener que individualizar a cada paciente y ver qué opción es mejor para cada paciente, ¿no? Y no hacer esta elección con un águila o sol, como a veces vemos que pasa. Creo que no es la decisión más adecuada. Se tiene que tomar en cuenta toda la evidencia que existe, que es bastante robusta, y pues dejar de lado un poquito esta cuestión de que mejor opero, mejor coileo, y ver a cada paciente qué es lo que se le tiene que ofrecer. Y bueno, empezando con esto, este es un metaanálisis que se publicó en 2019 en World Neurosurgery, en el cual se incluyeron 29 pacientes, con un total de 1.552, de los cuales 464 fueron manejados por terapia endovascular y 1.088 por cirugía. Vemos en esta tabla algunos resultados más relevantes, como son las tasas de oclusión. Vemos cómo el grupo neuroquirúrgico pues sí presenta una clara ventaja con un 95% de oclusión cuasi completa y completa, comparada con un 78% del grupo endovascular. Vemos cómo en angiografías posoperatorias inmediatas se presenta en el grupo endovascular una oclusión de solo 31%, a diferencia de 86% en el grupo quirúrgico. Y la tasa de retratamiento en el grupo endovascular es 6%, comparada con solo 1% en el grupo quirúrgico. Aparentemente esto dándole clara ventaja al grupo tratado por clipaje microquirúrgico. Vemos también como las complicaciones relacionadas al procedimiento son menores en el grupo quirúrgico, con casi un 4% menos, y la mortalidad también es menor, siendo la única ventaja que se presenta en este estudio las tasas de desenlace funcional mejor, con un 97%, estudiado esto con una escala de ranking modificado menor a 2, perdón, y en el grupo neuroquirúrgico un 84%. Estos estudios van a estar siempre un poco sesgados según quien los escriba. Por ejemplo, a este lo escribieron neurocirujanos, entonces evidentemente ellos van a decir que mejor es la neurocirugía. En estudios escritos por terapistas van a decir lo contrario, pero bueno, aquí nos comenta un poco la evidencia que tenemos bien clara, ¿no? En este forest plot vemos los promedios para el grupo de terapia endovascular fue de 78%. Vemos cómo existe una heterogeneidad bastante notoria en este grupo, ya que dependiendo del dispositivo y del mecanismo que se utilizó para la oclusión del aneurisma, pues tenemos diferentes resultados. Y vemos cómo en el grupo microquirúrgico, pues estos resultados fueron bastante más heterogéneos, ya que pues esto no es tan variable, ¿no? Pones el clip y evidentemente la oclusión va a ser según la técnica quirúrgica que se utilizó, y no hay mucha variación si utilizas un Sujita, un Yasargil o lo que sea, viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí en esta tabla vienen los resultados según el dispositivo que se utilizó en el tratamiento endovascular. Vemos cómo los diversores de flujos fueron los que tuvieron tasas de oclusión más altas, con un 84%, seguido del coileo asistido por stent. Después los disruptores de flujos, como son el web,
y finalmente este dispositivo que es el PECONUS. Entonces, en este estudio vemos que tiene cierta ventaja el grupo quirúrgico. Este es otro estudio que se publicó en 2016, en el cual también comparan los resultados, y aquí nos presentan un par de imágenes que me parecen bastante interesantes. Ellos clasifican los aneurismas de cerebral media en dos tipos. Esta primera imagen los clasifica según la angulación que presente la rama ventral y la rama dorsal con respecto al segmento M1. Si presenta una angulación mayor a 90 grados, nos comentan que esto va a ser una característica morfológica que va a hacer el aneurisma bastante asequible a un manejo endovascular. Sin embargo, los tipos 2 y 3, que son los que presentan angulaciones menores a 90 grados, el tipo 2 solo en una rama y el tipo 3 en las dos ramas, van a ser poco asequibles a manejos endovasculares, por lo que se tiene que pensar de primera instancia un manejo quirúrgico en este tipo de lesiones. Y esta segunda clasificación, ellos lo comentan según la rama que sea afectada. El tipo 0 no se afecta a ninguna rama, son meramente la bifurcación. Tipo 1, rama dorsal; tipo 2, rama ventral; tipo 3, las dos ramas incluyendo la bifurcación; y tipo 4 son aquellos que independientemente de la rama que se presente van a tener alguna rama saliendo del domo del aneurisma o de alguna porción del aneurisma, y comentan que los tipo 4 son poco asequibles para manejo endovascular, más quirúrgico, y los otros pueden ser tratados por cualquiera de las dos opciones. Aquí ellos presentan unas tablas con resultados, no voy a meterme en detalles, solamente ver que comentan que el coileo presenta buenas tasas de obliteración, pocas complicaciones, pocas tasas de retratamiento, lo cual ofrece una buena opción, e igualmente el manejo quirúrgico también nos ofrece los mismos resultados, y la conclusión a la que ellos llegan es que no hay una clara ventaja de uno u otro método, y se tiene que individualizar paciente por paciente y ver cuál es la mejor opción que tenemos. Voy a presentar algunos casos. Este es uno que se trató hace 2 semanas en el instituto. Es una mujer de 52 años que se presentó con un cuadro típico de hemorragia subaracnoidea, cefalea, la más intensa de mi vida, etcétera, etcétera. Llega al instituto con un Glasgow de 15, se clasifica con un Hunges 2 por cefalea intensa, sin ningún otro... Perdón, ella se clasificó en un Hunges 3 ya que llegó con una fascia motora. Entonces vemos en la tomografía simple de cráneo cómo se presenta una hemorragia subaracnoidea de predominio en el valle silviano del lado izquierdo, en la cisterna silviana, lo cual nos indica una probable localización del aneurisma en arteria cerebral media izquierda. Vemos en la angiotomografía cómo se corrobora este hallazgo de un aneurisma de tipo sacular en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda. Vemos cómo este aneurisma se clasifica como de cuello ancho, ya que siendo el cuello mayor a 4 milímetros, ya entra dentro de esta clasificación, y los pone en un tipo especial de manejo que se tiene que considerar. Entonces, vamos a ver, algún R3 que nos comparta su opinión y qué le haría a este aneurisma, por favor. Arroyo, ¿alguien? Hola, buenas noches. ¿Marcos? ¿Me Sí, escuchas? sí. Sí, me parece un aneurisma de bifurcación de cerebral media, de acuerdo a la clasificación que comentaste. Yo creo que es un aneurisma tipo 3 de la bifurcación. Y me parece que está lejos de las ramas lenticuloestriadas. Yo creo que sería factible un clipaje simple del aneurisma. Ok, muy bien. Sí, es una opción factible. Sin embargo, en este aneurisma lo que se decidió fue un manejo por terapia endovascular. Se decidió un coileo asistido por un dispositivo que se llama PECONUS. Ahorita, evidentemente, la mayoría de los neurocirurgianos estamos familiarizados con eso. Voy a presentarles un poquito más a detalle cómo funciona. Aquí vemos la secuencia angiográfica. Una vez que el catéter de trabajo se encuentra dentro del aneurisma, se introduce el dispositivo. Aquí lo podemos... Perdón, en un segundo. Vemos aquí cómo ya está desplegado dentro del cuello aneurismático. Si lo distinguen aquí, es como un circulito, es una corona con 6 pétalos. Lo vamos a ver en otra imagen más a detalle. Cuya función es, pues, básicamente soportar los coils, ¿no? Ahorita les voy a presentar un video. Y este es un estudio que se publicó en 2015, en el cual se publican los resultados al utilizar este dispositivo.
y vemos cómo según la escala de Raymond Roy, algunos de neurocirugía probablemente no conozcan esta clasificación. El tipo 1 es cuando hay una oclusión completa del aneurisma, tipo 2 cuando hay un cuello residual, tipo 3 se subdivide en A y B, y es cuando hay aneurisma residual, el tipo A cuando hay un flujo como tal adentro de los coils, y el tipo 3B cuando hay un flujo por la pared del aneurisma, y vemos cómo de forma inmediata la tasa de oclusión fue de 25%, pero aumentó hasta 57% en el seguimiento a un año. Y vemos cómo las cifras de clase 2 y clase 3 disminuyeron de 47 a 21 y 27 a 21. Vemos que evidentemente no se alcanzan las cifras de oclusión con un clipaje, pero pues son cifras bastante aceptables. Aquí está el video para los que no están familiarizados con el uso de este dispositivo. Y vemos cómo una vez que el catéter de trabajo está dentro del aneurisma, se desplegan estos pétalos y tiene una porción que funciona como un stent. ¿Sí? ¿Quién está? ¿Quiere comentar alguien algo? Y pues una vez que ya está desplegado el dispositivo, se hace el coileo del aneurisma, y lo que va a hacer es que al ser este aneurisma de cuello ancho, el PECO va a dar un soporte a los coils para que no tengan una protrusión hacia el vaso. Este tipo de dispositivo se utiliza principalmente en aneurismas de bifurcación, basilar, cerebral media, carotidio, etc. No sé si alguien de terapia endovascular quiera dar un breve comentario al respecto de esto, o seguimos. Sí, es un dispositivo que ha dado buenos resultados. Bueno, en el servicio llevamos la experiencia de 2 casos y pues es una opción para aquellos aneurismas que tienen el cuello ancho. Vale, gracias, Mayolo. Y bueno, así como vemos que puede ser una buena opción el manejo con coils, tenemos este otro caso que se operó el año pasado en el instituto. Es un hombre de 33 años que tiene como antecedente un coileo primario en Nueva York en 2011 de un comunicante anterior. Vemos... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? El paciente se presenta igual con un cuadro clásico de hemorragia subaracnoidea, cefalea. Él llega con un Hunges 2 por cefalea moderada, sin alguna otra complicación, y vemos cómo evidentemente en la cisura interhemisférica presenta un sangrado que lo hace un Fisher 3, con una ruptura evidente del aneurisma previamente embolizado. Vemos en la angiotomografía cómo también se encuentra un aneurisma de cerebral media izquierda, de medidas pequeñas, e igualmente vemos el artefacto causado por los coils colocados en el aneurisma de cerebral anterior. Seguimos adelante. Tenemos aquí los coils que se ven en la geografía, y vemos el aneurisma de cerebral media pequeño con una proyección dorsal, y en este caso se decidió hacer un abordaje miniterional izquierdo para manejar los dos aneurismas a la vez. Aquí vemos cómo se está haciendo una disección del valle silviano para alcanzar finalmente el espacio óptico carotidio. Ahí se empiezan a ver algunas de las ramas de la carótida interna. Vemos aquí cómo ya se observa con mayor claridad el espacio óptico carotidio. Tenemos nervio óptico a la derecha, arteria carótida interna, espacio óptico carotidio entre los dos, con las ramas respectivas de la arteria carótida interna. Y aquí ya se observa el aneurisma, que es el de cerebral anterior, que presentó una ruptura, y pues se hizo un clipaje simple. Se pusieron 2 clips rectos de 7 milímetros para asegurar de manera ya más concreta este aneurisma, ¿no? Y de forma simultánea se hizo también un clipaje del cerebral media con un clip curvo de 7 milímetros. Este estudio nos comenta los resultados que presentaron 53 pacientes que habían sido tratados con coileo y fueron tratados de manera quirúrgica, y se comenta que hasta 20% de los aneurismas embolizados recurren y requieren algún manejo adicional. Algunos de los factores de riesgo que tienen para recurrencia son aneurismas mayores a 8 milímetros, con cuello ancho, de circulación posterior, tabaquismo, en pacientes jóvenes, menores de 52 años, y con aneurismas rotos. Y algunos comentan que la reembolización es el manejo de primera línea. Sin embargo, hay otros estudios que comentan que las tasas de éxito son muy bajas y el riesgo de reruptura es mayor. Por lo que en estos casos, si tenemos un aneurisma ya coileado que se rompió, lo mejor sería darle un manejo quirúrgico.
Y aquí lo interesante es la tabla de la derecha, en el cual vemos que de los 53 pacientes que se ingresaron, el 50 no presentaron algún cambio o incluso mejoraron, y otros 3, 2 murieron y 1 empeoró. Esto fue por cuestiones ajenas al tratamiento. Se comenta en el estudio que presentaron vasoespasmo por nuevo sangrado de los aneurismas, y esto fue la causa de muerte. Y en caso de que tengamos un paciente con estas cuestiones, lo que comentan algunos de los autores es que cuando los coils están metiéndose al vaso parental, se tiene que hacer una resección del aneurisma junto con los coils, pero en caso de que no suceda esto, se pueden dejar sin mayor problema. Esto es, digamos, a gusto del cirujano. Otros 2 casos que voy a comentar son en casos de aneurismas de cerebral media que presentan de forma simultánea una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, este es un caso que se operó hace una semana en el instituto, a cargo del doctor Gómez Amador. Es una paciente de 52 años que ingresa al instituto igual por un cuadro clásico de hemorragia subaracnoidea. Se le hace este estudio de imagen y vemos cómo presenta claramente una hemorragia intraparenquimatosa a nivel temporal, temporofrontal izquierda. Se le realiza el estudio de angiotomografía y vemos cómo se observan 2 aneurismas, uno del lado derecho, de bifurcación cerebral media, de tamaño pequeño, y otro bastante más irregular del lado izquierdo, que fue el que evidentemente se rompió y está causando este cuadro clínico. La paciente llegó con un punje estrés por un cuadro de afasia motora. Vemos aquí cómo hasta el hematoma desplaza las ramas de la cerebral media. Tenemos aquí una reconstrucción 3D en la cual se pueden observar con más detalle los 2 aneurismas. Y tenemos también un estudio angiográfico que se realizó posteriormente. En esta paciente se decidió realizar un clipaje de ambos aneurismas por un abordaje terional izquierdo. No sé si aquí Leo nos pudiera apoyar un poquito con la cuestión quirúrgica para que sea un poco más fina. Sí, bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Leo. Sí, bueno, como comentaste, esa paciente se operó la semana pasada, tenía aneurisma de cerebral media en espejo, se le hizo un abordaje terional del lado izquierdo y prácticamente desde la apertura dural se veía algo tenso del parénquima cerebral, pues sobre todo por la presencia del hematoma intraparenquimatoso. Sin embargo, se hizo un abordaje directo a la cisterna óptico-carotidia para drenar líquido cefalorraquídeo y poder relajar el encéfalo. Y en forma inmediata, ya habiendo drenado las cisternas de la base, todas las aracnoides de la base, se accedió al lado contralateral y se disecó el valle silviano para poder identificar tanto la carótida supraclinoidea y el segmento M1 de la cerebral media del lado derecho. Teniendo esa disección del valle silviano contralateral, se identificó un aneurisma más o menos, tenía un diámetro de 5 milímetros aproximadamente, que bueno, evidentemente era el que no se había roto. El roto era el del lado izquierdo. Se hizo la disección para tener el control y la visibilidad adecuada del cuello y del domo del aneurisma del lado derecho, y se le colocó un clip recto de 7 milímetros sin ninguna eventualidad. Se hizo posteriormente control angiográfico, con fluoresceína para ver la permeabilidad tanto de la rama dorsal y la rama ventral de la cerebral media. Ya una vez que teníamos el control de ese aneurisma, regresamos al abordaje ipsilateral del lado izquierdo para realizar el drenaje primero del hematoma intraparenquimatoso, y teniendo ya drenado el hematoma se identificó el aneurisma que había sangrado, ¿no? Que era el de mayor dimensión. Prácticamente también primero lo que tuvimos que hacer fue identificar el segmento M1 y M2 de la cerebral media del lado izquierdo y colocar un clip piloto
para poder disecar el ramo ventral de la cerebral media que estaba por debajo del domo del aneurisma y que estaba pues prácticamente un poquito mal diferenciado en la cuestión del aracnoides por la presencia del sangrado. Ya habiendo colocado el clip piloto, se disecó adecuadamente el domo del aneurisma para poder remodelarlo y recolocar ese clip. Posteriormente se hizo nuevamente un control con fluoresceína para ver la permeabilidad de ambos troncos, tanto la rama dorsal y el ventral, y poder decidir que estaba completamente excluido el aneurisma de la circulación. Muy bien, muchas gracias, Leo. Aquí tenemos una reconstrucción en 3D del resultado posoperatorio. Perdón, un segundo. Y vemos pues la correcta aplicación de los dos clips. Llama la atención la disposición en la misma dirección de ambos clips, ya que pues como ya comentamos son un abordaje ipsilateral para ambos aneurismas. Y pues vemos aquí, ¿no? Cómo hay una correcta colocación de los clips sin oclusión de los vasos parentales o de vasos secundarios a los aneurismas. Es un estudio un poco antiguo en el cual nos comentan algunos de los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un paciente con una aneurisma cerebral media y una hemorragia intraparenquimatosa. Y ellos comentan que lo más importante para ver si este paciente va a tener un buen desenlace es la localización y el tipo del hematoma. Comentan que los hematomas temporales intrasilvianos van a tener mejores desenlaces funcionales, y aquellos que presentan una hemorragia intraparenquimatosa con hemorragia subaracnoidea difusa van a tener pues un desenlace no favorable, ¿no? Aquí ellos lo demuestran con déficits isquémicos tardíos. Vemos cómo el mayor número se presenta en pacientes con hemorragias difusas, y también el mayor número de muertes y de desenlaces no favorables se presenta en este tipo de pacientes. Como factores de buen pronóstico son pacientes menores de 60 años con hemorragias temporales, con grados bajos clínicos, ausencia de complicaciones quirúrgicas y un volumen de hematoma menor a 25 mililitros. Tenemos este otro caso que es muy parecido, pero para ver también las opciones que se tienen. Esta es una paciente de 60 años que ingresó al instituto igual con un cuadro típico de hemorragia subaracnoidea, cefalea, un Junges 2 por cefalea moderada, y al hacer la tomografía pues vemos este hematoma. La mayoría diríamos, no, pues hay que operarlo. Pero en este caso lo que se hizo fue brindarle a la paciente un manejo por terapia endovascular. Vemos aquí en la angiotomografía el aneurisma de características bastante similares al previo. Un segundo. Y en este caso lo que se decidió fue hacer un coileo primario de la lesión y no hubo mayores complicaciones en este caso. Tenemos ahí las medidas del aneurisma con un cuello ancho de 5.3, una reconstrucción en 3D del mismo, una angiografía en la cual se observa la dirección del aneurisma, vemos los ángulos de las ramas que nos brindan pues una disposición adecuada para poder hacer un manejo endovascular, por lo cual se decidió hacer este mismo manejo. Vemos aquí la colocación de los coils dentro del aneurisma y la angiografía posoperatoria demostrando una oclusión correcta del aneurisma, ¿no? Entonces tenemos que también se pueden tratar estos aneurismas con esta otra opción de la terapia endovascular. Y este es finalmente, para terminar, un estudio en el cual se estudiaron 300 aneurismas de cerebral media, y los autores comentan que al hacer un manejo endovascular con coileo antes del quirúrgico, se disminuye el riesgo de ruptura transoperatoria secundaria de estamponamiento al drenar el hematoma, y se han reportado buenos resultados funcionales con cifras de hasta 40-70% en la escala de Glasgow en la escala de Glasgow funcional de 4 y 5 puntos. Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones y, como les decía, no casarnos con una sola opción, y se tiene que individualizar de manera muy estricta y analizar muchas características tanto del paciente como de morfología de la lesión que nos estamos enfrentando para poder tomar una decisión
bastante acertada y que le brinde pues el resultado funcional más adecuado al paciente, ¿no? Fuera de cuestiones de si queremos superar o queremos coilear. Creo que lo importante aquí es individualizar y más que nada trabajar en equipo. Y pues básicamente esto es la cuestión que queríamos comentar con esta sesión. Si alguien tiene comentarios o alguna pregunta, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Nada más para contestar un comentario donde preguntan si en lugar de mayor resiliencia de los vasos ateroscleróticos puede ser que el paciente diagnosticado reciba un mejor control de su padecimiento y en general mejor manejo de salud. Aunque hay pocos estudios con buena calidad de evidencia, el factor protector que se ha observado que otorga la aterosclerosis sobre los aneurismas es debido a la disminución de las velocidades de flujo sanguíneo dentro del domo aneurismático y a una disminución del estrés dinámico que produce el flujo de la sangre dentro del domo aneurismático por las paredes calcificadas. Sin embargo, no hay buena calidad de evidencia en estos estudios y no encontré ninguno que fuera como el objetivo primario del estudio, el análisis de estos datos. En todo se menciona como como parte de un análisis de multivariable. Gracias. Nos acompaña el doctor Gómez Amador, que es un experto en estos temas. Doctor, no sé si quisiera hacer algún comentario, alguna aportación. Y buenas noches a todos. Creo que has expuesto prácticamente todos los aspectos de tratamiento de los aneurismas intracraneanos. Quisiera nada más compartirles un pensamiento. El tratamiento de los aneurismas, desde principios del siglo XX, se enfoca principalmente en el aneurisma de circulación anterior a la creación del prisma triangular que nos va a permitir el acceso a un aneurisma. Y dependiendo de las condiciones clínicas y la topografía de la lesión, vamos a hacer una craniectomía pequeña o una mucho más grande. Y podemos emplear diferentes abordajes: terional, orbitocraneano, orbitocraneano interno, el abordaje de la cresta esfenoidal o miniterional, el abordaje de Brock, supraorbitario lateral, etcétera, o alguna combinación de los mismos. Lo importante es que tengamos el acceso a la cresta esfenoidal que nos permita un acceso rápido a las cisternas de la base, con abordajes de base de cráneo, abordajes de mínima invasión, teniendo diferentes perspectivas en cuanto a su acción. La remoción del área menor de los esfenoides es indispensable en estos casos, lo podemos hacer en bloque o mediante pesado. Lo importante es que este triángulo que se forma de la disección de la área menor de los esfenoides nos permite tener el prisma triangular que vamos a emplear al inicio de la disección. Ya comentaste la importancia de preservar los vasos por la eventualidad de realizar un procedimiento de bypass. Y tenemos que tener en consideración la proyección de las áreas funcionales sobre el valle silviano cuando estamos realizando los abordajes. Variantes anatómicas como duplicaciones de la arteria cerebral media, que son excepcionalmente raros, sí vale la pena también tenerlos en consideración. El valle silviano va a ser el punto de partida para la disección de este tipo de lesiones vasculares. Y podemos disecarlo incluso en forma contralateral, como demostraste en el video del caso que operamos la semana pasada, o hacer una disección extensa para algunos aneurismas distales de la arteria cerebral media. Lo importante es que tengamos el conocimiento tridimensional y nosotros hemos desarrollado este concepto ortogonal de la bifurcación de la arteria cerebral media, donde ponemos un cubo en la bifurcación de la cerebral media, en donde la cara posterior corresponde a la entrada del tronco M1 al cubo, la cara anterior sería una cara intertroncal, la cara superior una cara silviana, la cara inferior una cara insular y las caras laterales la salida de los troncos M2. Y de esta forma podemos identificar 4 diferentes tipos de aneurismas, de los cuales los más frecuentes son el tipo 1, que es el intertroncal, y el tipo 2, en el cual se comparten las caras intertroncal y silviana de la bifurcación de la arteria cerebral media. Tipo 3 y tipo 4 son mucho más excepcionalmente raros y pues digo, se pueden presentar, ¿no? El clipaje directo, como demostramos en los videos previos, se puede hacer bajo clipaje transitorio, pero la idea es reconstruir apropiadamente la bifurcación de la cerebral media. Y como demostrarse, se pueden hacer casos bilaterales sin mayor dificultad, como en este paciente con aneurismas múltiples. Se puede hacer una reconstrucción vascular mixta mediante clipaje y colocación de diferentes clips en diferentes posiciones, realizando la electrocoagulación del domo para lograr una obliteración completa del aneurisma. Y ese tratamiento integral
permite que se pueda reconstruir en forma apropiada la bifurcación de la arteria cerebral media, e incluso en el caso de aneurismas fusiformes. Como lo habías comentado también, el caso de aneurismas múltiples también se puede llevar a cabo sin mayor dificultad, ¿no? Creo yo que actualmente la terapia endovascular ha progresado mucho. Me llaman la atención los casos que se presentan con hematomas intraparenquimatosos, en los cuales realiza solamente la embolización del aneurisma. Y hemos tenido con el doctor Centeno unos 3 casos, en los cuales se empleó esta técnica. Con esta técnica se puede lograr un tratamiento adecuado. Lo que hacía el doctor Centeno era embolizar el aneurisma y después nosotros venimos a hacer la evacuación del hematoma mediante un acceso de mínima invasión, y de esta forma no manipulábamos los vasos, que sabemos que puede producir un vasoespasmo mecánico solamente por la propia manipulación, estimulación de las fibras simpáticas en la periferia del vaso. Entonces, sí son factibles, tenemos que tener la mente abierta a nuevos tratamientos, pero definitivamente en el caso de la bifurcación de la arteria cerebral media, siendo una lesión muy fácilmente accesible, en la cual los índices de obliteración quirúrgica son por muy superiores a cualquier técnica endovascular en este momento, creo que el mensaje final debe ser que estos pacientes, independientemente de la individualización del caso y de los resultados que se reportan en la literatura, que sabemos que muchas veces pueden estar manipulados, definitivamente sigue siendo microquirúrgico. Y es ventajas de la microcirugía, con un acceso directo, con un clipaje piloto, electroestimulación del aneurisma, la aneurismectomía si procede, son mucho, muy superiores. Creo que ese debe ser el mensaje final, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Chief. Excelentes aportaciones y gracias por su presentación. Bueno, si nadie más tiene nada que agregar, el doctor Moreno se tuvo que retirar de la sesión y me pidió que les comentara que la próxima va a ser en 2 semanas. Entonces, pues por aquí los esperamos. Muchas gracias a todos por su tiempo.